Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a volver a leer el pasaje ahora que ya tomamos una pequeña referencia visual para meternos en el texto y destacar algunas frases centrales del texto bíblico que son las que vamos a considerar con la ayuda del Señor. Pero antes de hacerlo vamos a orar nuevamente. Ya tenemos el tema, ya alguno de ustedes seguramente se habrá sentido movilizado, entonces es el momento para orar nuevamente al Señor pidiendo que Él nos hable. Señor, gracias por estar aquí con tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, a lo profundo de nuestro ser, donde necesitamos que la semilla de tu palabra sea cultivada, germine y dé fruto. Danos un corazón blando, Señor, fértil, para que tu voz haga la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y sentado detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo:
Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. ¿Vamos bien con la lectura hasta ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí. Gracias. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no hace de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, en paz. Este es el pasaje que nos centra hoy en una cena inolvidable, ¿sí? Y el personaje que aparece allí en primera fila es Simón, Simón cuyo nombre en hebreo significa oír, oyente, ¿sí? Interesante porque va a estar bastante relacionado con lo que Simón oía o quería oír, probablemente de las cosas que él mismo se decía. Pero quiero aprovechar esta noche donde siempre tratamos de dar alguna información un poco más técnica para entender mejor la palabra de Dios, entender mejor los momentos en los cuales Jesús vivió, dar algunos conceptos acerca de los fariseos. Tenemos una idea, por lo menos yo la tenía, de fariseo como personas despreciables, hipócritas, religiosas y vacías, y evidentemente muchos de ellos eran así y Jesús lo denunció. Pero eso no es todo lo que era el fariseísmo. Hay otros pasajes donde Jesús mismo pone al fariseo como el mejor exponente, en un sentido, de lo que era una vida cuidadosa, de estar en el detalle, en cumplir todas las ordenanzas que a criterio de ellos tenían que cumplir. Entonces, es bueno, en honor a la verdad, hacer un pequeño repaso y decimos brevemente en este párrafo que los fariseos aparecieron en un momento donde las costumbres griegas, estamos hablando allá por la época de Alejandro Magno, unos 150 años antes de Cristo, las costumbres griegas, la presión cultural que el imperio griego estaba teniendo sobre Israel, estaba haciendo que el pueblo judío empiece a abandonar la antigua fe de Israel y comenzaran a ser asimilados en sus costumbres y en su fe por toda la cultura griega. En ese momento se levanta un grupo de hombres que estaban de alguna manera, como dice aquí el párrafo, horrorizados por la creciente influencia del helenismo y se aferraron con fuerza a la ley mosaica. Tal vez fue como un péndulo, ¿no? Fueron de un extremo al otro, pero en ese momento, 160 años antes de Cristo, fue esencial el protagonismo que ellos tuvieron para mantener la antigua fe de Israel. Tuvieron persecución y eso lo llevó inclusive a ser un grupo de una resistencia armada, ¿sí? Hubo guerras ahí, hubo que defender con la vida las verdades de la palabra de Dios dada hasta ese momento la antigua ley de Moisés.
Desde entonces dominaron la vida religiosa de los judíos, defendían la doctrina de la predestinación, se estimaban compatible con el libre albedrío, creían en la inmortalidad del alma, la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y en los castigos en el mundo venidero. Centraban la religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. Pero esta forma de piedad se hizo una estructura excesivamente formal, dándose cada vez menos importancia a la actitud del corazón y más importancia a lo exterior. Y ya hemos visto en estudios anteriores cómo Jesús fue en contra de eso, ¿sí? Porque de alguna manera, siendo celosos de la ley de Dios, empezaron progresivamente con el tiempo a ser más celosos de las costumbres y de las tradiciones de su grupo que de la verdadera ley de Dios de la antigua fe de Israel. La interpretación de la ley y su aplicación a todos los detalles de la vida cotidiana tomaron una gran importancia. Los comentarios de los doctores judíos acabaron formando un verdadero código autorizado, de tal manera que hasta te decían con qué pie vos tenías que dar el primer paso en un día o en un día de reposo y cuántos pasos podías caminar para no quebrantar la ley de Dios. Y cosas exceden totalmente los mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento, pero que ellos lo habían de alguna manera estructurado así. Estaban organizados en pequeñas comunidades y se dedicaban, esto es muy importante, se dedicaban a la docencia y promovían el desarrollo de la religión en la sinagoga. Los fariseos fueron los inventores de la sinagoga, que son las escuelas periféricas distribuidas en la población, en cada aldea, donde se enseñaba la palabra de Dios. Se enseñaban también las tradiciones farisaicas, pero se enseñaba a Moisés ahí, ¿sí? Entonces tuvieron un rol muy, muy importante para mantener todas estas cosas. Y vemos que Jesús numerosas veces entra a la sinagoga a hablar, a enseñar, a compartir la lectura, ¿sí? Entonces era parte de algo que fue importante para la vida de Israel. Esto muestra su compromiso con la formación del pueblo sencillo y con el conocimiento y práctica de la ley de Moisés, que incluye también la Torá oral, que era una interpretación de esa Torá escrita. Además, emprendieron una labor proselitista entre los gentiles. Recordamos que varias veces Jesús dice que ellos iban por todos lados buscando un nuevo adepto. Los primeros fariseos, expuestos a la persecución, se distinguían por su integridad y valor. Eran una élite de la nación. El nivel moral y espiritual de los sucesores descendió. Cuando Jesús entra en escena en la historia, se encuentra con un fariseísmo que en su gran mayoría había perdido esa conciencia, esa pureza, y estaba extraviado en los rituales y en las tradiciones. Por eso recibieron duras críticas de Jesús y también de Pablo. Bueno, la cena en la casa de Simón. Más o menos así era una cena típica en los tiempos de Jesús, ¿sí? No había mesas altas, sino apenas sobrelevadas como una mesa ratona o un poco menos, y la gente no se sentaba en sillas como nosotros, sino que se disponía recostada sobre almohadones y demás, ¿sí? Entonces tomaba esa posición de tres pilares, ¿sí? Las dos piernas y un codo, y les quedaba una mano para comer. Entonces, cuando dice el pasaje que Jesús se sentó a la mesa a comer, es una traducción que a nosotros nos hace fácil entender, pero me pareció interesante que veamos que no se sentó como nos sentamos nosotros a la mesa, sino que técnicamente se recostó, ¿sí? Se recostó o se inclinó a comer, porque ese era el mobiliario de la época.
Eso permite entender por qué dice el pasaje que la mujer cuando viene se colocó ¿dónde? En relación a Jesús, detrás de Jesús. Si se hubiera sentado en una mesa como nosotros, sería difícil que la mujer acceda a los pies, tendría que haber estado delante, ¿no es cierto? Entonces, como estaba en esa posición, claramente la mujer pudo acceder a los pies, ¿sí? Eh, si recuerdan a los más memoriosos la historia de Ruth y Boaz, ¿sí? Vemos que dice que Ruth también se recostó a los pies. Y también ese era un lugar donde los discípulos que estaban más allegados al maestro se colocaban para escuchar las enseñanzas del maestro. Por eso dice que Pablo se educó a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Entonces ese era un lugar especial también para los que querían estar cerca del maestro cuando el maestro enseñaba. ¿Cómo era la costumbre para recibir a un invitado en la casa? Cuando un invitado en una casa así como la casa de un fariseo, digamos que no había fariseos pobres, ¿sí? Estudiar era caro, entonces en general la gente que accedía a estudios superiores, como lo de los fariseos, era persona que tenía recursos económicos. Entonces era común que se hicieran tres cosas. Primero, el anfitrión le ponía la mano en el hombro al huésped y le da un beso de paz. Era una señal de respeto que jamás se omitía en el caso de un rabino distinguido. También, como los caminos eran de tierra, eran polvorientos y el calzado no era más que una suela sujeta al pie con correas, por eso se le echaba agua en los pies al huésped para limpiárselos y refrescárselos. O bien se quemaba un poco de incienso y se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. Eran cosas que exigían los buenos modales. Entrar a una casa y que no se hiciera eso era virtualmente imposible porque era muy mala educación, ¿sí? Les cuento una anécdota del beso, ¿sí? Si bien yo no estuve en Israel ni compartí con cultura hebrea, pero sí con cultura árabe, que son muy similares en muchas de las costumbres. Y el saludo básico son 3 besos, pero pueden ser mucho más. Es un beso en un cachete, un beso en el otro, de vuelta un beso en el primer cachete, y ahí te pueden dar, según el afecto que te tengan, es la cantidad de besos que te dan. Que fue lo primero que pregunté, porque yo vi que en el aeropuerto se besaban, y veía que algunos se daban más besos que otros. Entonces, bueno, pregunté cómo es la cosa, y es así, según lo que te quieran desear o el afecto que te tengan, son besos, ¿sí? Entonces, bueno, al principio era todo formal y después de que estuve ahí unos días, que di el curso, que comimos juntos y todo, y te dan beso y te hablan y te desean cosas y más besos y te agarran, ¿no? No te podés soltar porque te agarran así de la cabeza y te tienes que bancar el cachete que te quieran dar. Así que es muy distinto a nuestra cultura, pero a la vez es muy emotivo, ¿sí? Llega mucho eso. Bueno, entonces ya estamos posicionados un poquito en el contexto cultural, histórico, ¿sí? De esta escena. Y ahora sí, vamos viendo fragmentos del pasaje que tenemos que analizar. Dice que la mujer era una mujer de la ciudad y era pecadora. ¿Qué significaba que fuera una mujer pecadora? Bueno, en honor a la verdad, no sabemos exactamente qué significaba, pero en aquellos tiempos, decir que alguien es un pecador o una pecadora podía significar alguna de estas cosas. Podía ser un marginal, alguien marginado de la sociedad, un paria, ¿sí? Alguien que sale del estándar. Podía ser alguien que estaba especialmente excluido por la secta farisea, es decir, alguien que estaba fuera de la ley farisaica,
Una persona que no cumplía con los estándares, las exigencias, los requisitos de este grupo religioso que, como dijimos, era un gran observante de la ley, pero también de las costumbres. Si alguien que no estaba ahí alineado era considerado una pecadora. Y vayan haciendo la conexión, ¿no? 2000 años después nos tenemos que mirar nosotros al espejo, a ver eh, qué connotación tiene esto para nosotros. También una mujer pecadora era una mujer de mala reputación. La Biblia habla de los justos y de los pecadores, ¿sí? Y aquí es donde tenemos una definición más o menos bíblica, si se quiere, de qué implicaría ser un pecador. El opuesto sería el justo y el pecador. Por ejemplo, de eso habla Salmo 10, Salmo 49. Haría referencia a alguien que quebranta la ley de Dios, pero que se complace en eso. El que se complace en quebrantar la ley de Dios, el que no le importa quebrantar la ley de Dios y el que tiene una voluntad dispuesta a pecar. Ese en los salmos es considerado el impío, el pecador. ¿Sí? Las religiones judías hablan de diferentes tipos de pecado y diferentes formas de compensar eso. Y se habla del pecado de muerte, que el Nuevo Testamento también lo menciona. ¿Saben cuál era el pecado de muerte? El pecado de muerte era el pecado del que decía, pecaré y luego me arrepentiré. La persona que arranca con ese corazón, con esa intención, y que va hacia el pecado diciendo, pecaré y luego me arrepentiré, esa persona está en pecado de muerte, porque ya es un corazón frío que no le importa en lo más mínimo quebrantar la ley de Dios y piensa que gratuitamente después va a ir y venir, cruzar la línea roja todas las veces que quiera. Eso sería también alguien que es un pecador, ¿sí? El que voluntariamente está dispuesto a pecar y no le interesa. Y en quinto lugar podríamos decir que es un eufemismo, es decir, cuando se usa una palabra por otra, para no ser tan directos, tan groseros, se usan eufemismos, ¿sí? Un eufemismo que servía para designar a las prostitutas. Entonces, en vez de decir, esa es una prostituta, se decía, es una pecadora. La mujer de la escena que leímos, ¿qué era? Era una marginal, era alguien excluida porque no seguía las tradiciones rabínicas, fariseicas, era una mujer que deliberadamente pecaba y no le importaba lo más mínimo ir en contra de la ley de Dios, era una prostituta. La respuesta, ¿cuál será? Pregúntele al Señor cuando estén ante Él, porque la Biblia no lo dice. Pero la verdad que no interesa mucho que los aquí presentes y los que están ahí en el Zoom, en el Facebook, en YouTube, tengamos un diagnóstico de la mujer. No interesa mucho eso. Y ahora vamos a ver por qué. Porque claramente Simón, el fariseo, le sacó la ficha y dijo, esta mujer es una pecadora. Pero claro, Simón lo miró con los ojos de Simón, el fariseo. Y fíjate qué interesante, como para ahondar un poquito más, acerca de el concepto que los rabinos tenían acerca de lo que era ser alguien justo y de lo que era ser alguien pecador. Ellos asumían que como ellos se encontraban bajo el amparo de la ley de Dios, tenían una bendición. Definitivamente estar bajo la ley de Dios es una bendición. Porque podríamos decir que la ley del Señor es como un paraguas que te protege de la lluvia. Si vos te quedás ahí abajo, estás seco. Si vos te salís del paraguas, te mojás. Entonces, estar bajo los mandamientos de Dios nos da la bendición de asegurarnos de estar protegidos, amparados por el Señor mismo. Es una bendición.
Pero ellos lo llevaban aún más allá a eso. Y decían que, bueno, si yo estoy bajo la ley de Dios porque Dios me la dio a mí, entonces ya prácticamente soy justo. Si Dios me la dio a mí y al pueblo vecino no se la dio, yo estoy bajo la bendición de Dios y ellos están bajo la maldición de Dios. Entonces, ¿quiénes van a ser los pecadores así con mayúscula y resaltado? ¿Quiénes van a ser los pecadores? Porque yo tengo la ley de Dios. Era como creer que porque tengo el libro abajo del brazo ya tengo el título y ya está, ¿no? Tengo asegurado el campeonato porque ya me inscribí, una cosa así. Entonces, ese era el entendimiento que ellos tenían. Y eso tiene consecuencias. Dice así, los rabinos asumían que por estar bajo la ley de Dios eso les otorgaba cierta justicia. No así quienes estaban fuera de esa ley, quienes eran por naturaleza pecadores. Desde este punto de vista, ellos, los fariseos, se autorreconocían como justos, aunque cometieran ciertos pecados. ¿No? Y bueno, nadie es perfecto, pero estamos bajo la ley de Dios, somos justos porque estamos bendecidos con la justicia divina. Pero eso lo llevaba a no reconocerse pecadores en el sentido profundo de la palabra. Entonces bastaba que Simón viera a esa mujer y sin importar lo que ella efectivamente hacía o no, si Simón veía que ella no estaba alineada con lo que él consideraba que eran los mandamientos de Dios, entonces ya está, ella era una pecadora. Y él, bueno, nadie es perfecto, pero soy justo porque Dios me hace justo. No soy un pecador, porque estoy bajo la ley de Dios. Tremenda esta visión, ¿no? Tremenda esta visión que llevó a muchos hombres en el judaísmo y en otras religiones y en la cristiandad como religión teórica, ¿no? Y por qué no en nuestro ámbito local. Nos puede llevar a creer que porque estamos alineados bajo cierta doctrina, porque estamos siguiendo ciertas costumbres, porque cumplimos con ciertos requisitos, bueno, ya está, somos justos. Y el que no es un pecador. El que no es un pecador. Pero ¿y tus pecados? Y bueno, nadie es perfecto. Dice que ella llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dice un comentarista, y leo, al aparecer en público con el pelo era una señal de vergüenza en una mujer judía. Las jóvenes se sujetaban el pelo el día de su boda y ya no volvían a llevarlo suelto nunca más en público. El hecho de que esta mujer se lo soltara fue señal de hasta qué punto se había olvidado de todo el mundo menos de Jesús. Miren, Jesús llevaba semanas cumpliendo su ministerio, ya había dado su sermón del monte, ya había hecho milagros, ya había estado horas con sus discípulos. No nos cuenta la historia, pero lo más lógico, coherente y probable es que esta mujer ya hubiese tenido un encuentro con Jesús, ya hubiese sido consciente de su condición de pecadora, ya hubiese dado el paso de fe de reconocer a Jesús como el Mesías y está viniendo en este momento a manifestar la gratitud profunda sin importarle más las tradiciones, las costumbres
ni la vergüenza, entre comillas, que podía ser para una mujer hacer lo que ella hizo. Esta escena no está aislada de una historia previa que no conocemos. Pero imagínense cómo esta mujer se juega en esta acción que hace. ¿Recuerdan cuando estudiamos de la mujer con el flujo de sangre que dijo adentro suyo, si tan solo fuera y tocara el borde de su manto, seré sana? Y cómo había una profecía que decía que el Mesías, cuando vendría, traería sanidad en el borde de su manto. Y ella, en fe a esta profecía mesiánica, dice: este hombre es el Mesías, voy a ir y voy a tocar el borde de su manto y voy a recibir la promesa de esa profecía. Y se jugó la vida. Con esta mujer igual, imagínense, entra a la casa de un fariseo, donde hay un invitado, que es un rabino reconocido. Ella es una mujer popularmente conocida como una pecadora, y va a tocar a este hombre. Tenía que estar absolutamente convencida de quién era este hombre y de que este hombre era más que un rabino. Porque si la mujer hubiera solamente reconocido en Jesús a un rabino, estaba condenada por esta acción que hizo. Pero ella vio en Jesús a más que un rabino. Vio al verdadero Mesías, al verdadero enviado de Dios que venía a traer la paz y el perdón. Ese Mesías de Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mucha gente, y yo en primer lugar, eh, a veces he reconocido pecados propios, pero por vergüenza no he hecho público nada, ¿no? ¿Y qué tema este de la vergüenza al qué dirán? Cuando realmente yo experimento una convicción de pecado y cuando verdaderamente experimento el perdón que Dios me da. Miren, la gente que se dedica mucho, por ejemplo, a trabajar con personas con adicciones privadas, como puede ser la pornografía y todas las perversiones sexuales que habitualmente se hacen en privado. Una de las cosas que ellos desafían a los que están ahí en restauración es a decir, bueno, contale a todos en qué andabas y contale a todos que Cristo te sacó de ahí. Y claro, vos lees los relatos, las biografías, ¿no?, de la gente que ya dio ese paso y todos plantean la argumentación: no, pero ¿qué dirán? Mi familia, la iglesia, la vergüenza. Vergüenza es una manifestación de orgullo. Estoy cuidando mi apariencia. Entonces, en esos contextos es el paso de fe, de una convicción de decir, bueno, esto que estaba haciendo era una inmundicia, pero reconozco que Cristo me hizo libre y lo cuento, no me importa nada. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? No me importa nada lo que me diga Simón, el fariseo, ni la mar en coche. Yo voy a hacer esto porque he experimentado un perdón y quiero hacer una demostración práctica de gratitud y de agradecimiento. Simón no entendió nada, ¿viste? No entendió nada de esto y conocen este dicho, ¿no? Cuando el árbol no te deja ver el bosque. A veces estamos enfocados en ciertos conceptos que pueden ser verdaderos, pero tenemos un convencimiento tan grande, una certeza tan grande, que en realidad eso nos está exponiendo a la peor de las ignorancias. Una certeza tan grande que nos expone a la peor de las ignorancias. Y esta era la certeza en la que vivía Simón. Y dentro de las cosas que él ignoraba lo que Dios estaba haciendo en la vida de esta mujer. Entonces, en su ignorancia supina, ¿no?, la ignorancia de alguien que quiere ser ignorante,
él dijo esto, ¿no? Si este fuera profeta, ¿no? Él la tenía reclara, dice, este Jesús no sabe nada, no puede ser un profeta. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Pero lo que me llama la atención es la respuesta de Jesús, porque Jesús conoció también el pensamiento en la cabeza de Simón. Y yo en el lugar de Jesús le hubiera agarrado el cogote, digo, mira, vení acá, muñeco de sinagoga, te voy a dar 3 piñas porque sos un ignorante y rajá de acá, me voy de tu casa. Pero el Señor entiende también la esclavitud en la cual Simón, en su ignorancia asegurada, estaba. Y le cuenta la historia, ¿sí? De los dos deudores, que es fácil de entender y que ustedes las recuerdan. Y después de esto, ¿qué hace Jesús? Hace lo que ahora, hace unos años, se sabe que es la mejor forma para que una persona aprenda y cambie. Es orientarla, hacerle la pregunta y que la persona obtenga la respuesta. Porque en ese momento la persona puede ver algo que hasta ese momento no estaba bien. Jesús le cuenta la historia y le dice, bueno, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón la vio y dijo, bueno, al que se le perdonó más. Qué lindo el Señor, cómo es misericordioso y paciente con todos nosotros. Lo fue con la pecadora, pero también lo fue con Simón. Y acá le aclara, ¿no? Porque el Señor con amor, pero también le dice, mirá, se te escapó la tortuga, Simón. No me diste agua para mis pies. Lo básico, ¿no? La buena costumbre, lo que Simón aprendió con su mamá en su casa desde que era chiquito. No me diste agua, ella lo regó. No me diste beso, ella me besó. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Paréntesis, la mujer usó un perfume precioso para los pies. Aún el aceite de la cabeza era un aceite, vamos a decir, estándar, no era algo precioso, porque era de uso doméstico para el que venía. Pero ella usó incluso un perfume precioso de alto precio para los pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Terminando, debemos explicar este versículo, porque si no lo explicamos en una lectura fugaz, podemos llegar a entender que como la mujer amó a Jesús, entonces por eso fue perdonada. Pero no es eso la enseñanza de la parábola, ni es esa la enseñanza de este versículo. En primer lugar, decir que en arameo, que era la lengua en la cual habitualmente hablaba la gente ahí, no hay una palabra para decir agradecer, ¿sí? El agradecimiento no se dice, se hace, se muestra, se demuestra con acciones. Eso de palabras de agradecimiento es en nuestra cultura. Ellos no tenían ni siquiera un término para decir, no, y le agradeció. ¿Qué es agradecer? No, le dijo, siento un agradecimiento. ¿Qué es eso? No te puede entender alguien de esa época si vos le decís, no, siento un profundo agradecimiento porque me ayudaste. ¿Qué es eso agradecimiento? El agradecimiento ellos lo demostraban con acciones, ¿sí? Con acciones. Por eso nos dice el pasaje que al que mucho se le perdonó, mucho agradece, porque no se entiende eso en esa cultura. Al que mucho se le perdonó, mucho ama y hace algo, porque el amor tampoco es algo para la poesía. En cultura hebrea, amor es hacer cosas por otro. De tal manera amó Dios al mundo que escribió una poesía sobre el amor. No dice así, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí tenés el acto, el acto. La gratitud se manifiesta en el deseo de dar algo por lo que se ha recibido.
La pecadora a los pies de Jesús expresa gran agradecimiento con sus demostraciones de amor. El beso, el llanto, el enjugar con sus cabellos, aunque sea socialmente inapropiado, el perfume de alto precio para los pies. Entonces, para que toda la parábola y este pasaje tenga sentido, la interpretación es la siguiente: el perdón de Dios hacia mí precede, está antes de el amor mío hacia Él. El perdón de Dios hacia mí precede o está antes del amor mío hacia Él. De esta manera tiene una lógica el pasaje. Dios me perdona y por eso yo le amo y le demuestro mi amor hacia Él. ¿Puedo amar a Dios antes de que me perdone? Bueno, sí, pero ese no es el motor y no es la forma, y no es el camino a partir del cual yo recibo el perdón. Yo recibo el perdón de Dios cuando en confesión y en arrepentimiento acudo a Dios como un pecador perdido. Reconozco esa condición y en este tiempo, después de la muerte y resurrección de Cristo, reconozco y recibo los méritos de Cristo como el medio de pago hacia mí. Cuando yo abro esa puerta, Dios me perdona. Cuando yo experimento ese perdón, puedo amar a Dios libremente con el amor con que Él me amó primero. ¿Se acuerdan ese pasaje? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que están dispuestas a amar a Dios y a hacer cosas para Dios. Y lo hacen genuinamente. Y yo justamente ayer hablé con una persona que vos ves que es así. Te lo dice de verdad y de hecho lo ha demostrado en la cena de Nochebuena. Pero cuando vos le preguntás a la persona, bueno, hablame de tus pecados, hablame de ese día que vas a estar en juicio delante de Dios, la persona me dice, esa es una pregunta que yo decido no hacer. No voy por ahí, no quiero pensar en eso. Esta es una persona pecadora, que se sabe pecadora, que ama a Dios, yo creo que lo ama, que hace gestos de amor práctico de ese amor, los hace, pero no va a Dios como pecador perdido a buscar el perdón. Va por otro lado. ¿Y qué pasa cuando vas por otro lado? No llegás. Porque el perdón viene así, del Señor hacia mí inmerecidamente, y de mí hacia Él en gratitud, las demostraciones de amor. Jesús marcó una nueva frontera distinta a la de los fariseos. La frontera ya no es, bueno, estoy bajo la ley de Dios, tuve esta herencia, nací en esta tradición familiar, respeto estos rituales, y a partir de acá ya está, ya tengo la vaca atada. Los que no están acá, bajo esta onda, esos son los pecadores. Yo ya está, ya soy el palo. Y mis pecados, bueno, nadie es perfecto. Los pecadores son los otros. Jesús rompe esa barrera y expone a dos individuos con sus propias realidades, como era Simón y la mujer, los expone a ambos a la necesidad de recibir el perdón de Dios, experimentar eso y de amar. Y de hecho, cuanto mayor sea la conciencia que uno tenga de lo que Dios te perdonó, más demostración de gratitud hacia el perdón la persona va a tener. La frontera ya no la hace la religión